Buenos días compañeros, hoy vamos a hablar de lo que es la tuberculosis extrapulmonar, pero antes que nada vamos a pasar a definirla. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de Salud al respecto? Nos va a decir que para definir nosotros una tuberculosis extrapulmonar va a ser aquella tuberculosis que está diagnosticada clínicamente y confirmada por estudios bacteriológicos. Este tipo de tuberculosis va a afectar a tejidos y órganos que están fuera del parénquima pulmonar. A continuación vamos a detallar cuáles son las manifestaciones más frecuentes de este tipo de tuberculosis. Es así que tenemos la meningitis tuberculosa. A esta la vamos a ver que es una infección grave. Ojo, estamos hablando del sistema nervioso, que va a comprometer las meninges. Su compromiso es más que todo con las meninges y esto le va a traer un efecto devastador serio sobre todo el sistema nervioso central. Motivo porque el 80% de los pacientes van a quedar con secuelas neurológicas muy marcadas. En la imagen de la izquierda vamos a ver una resonancia magnética donde que nos va a indicar ese punto en el centro, nos indica exactamente dónde está localizado por llamarlo así, dónde se ha ubicado este tipo de lesión. Mientras que en el modo FLAIR, el paciente con meningitis tuberculosa se dice que va a presentar un tipo de infarto en la región lenticular y en el área insular, tal como se puede ver. Ahora, este tipo de meningitis realmente tiene también una clasificación y se ha clasificado de tal manera que va a tener tres estadios. Pasamos a denominarlo. El estadio 1 es el paciente aún se encuentra consciente, ¿no? No hay una lesión que haya alterado prácticamente sus funciones básicas. Va a tener síntomas inespecíficos, a esto le vamos a llamar fiebre, hay cambios en la personalidad, el paciente se va a sentir muchas veces o con frecuencia anoréxico y con decaimiento. En esta etapa no existen todavía manifestaciones neurológicas. Cuando ya se pasa a un estadio 2, el paciente se presenta con confusión mental, está medio somnoliento, está aletargado, tiene cefaleas frecuentes, lo que le va a inducir al vómito y en muchos casos va a haber parálisis de nervios craneales. Se va a presentar hemiparesias, meningismo y tiene el signo de Babinski positivo. Por tanto, él va a terminar haciendo convulsiones. Y en el tercer estadio ya es un estadio donde el paciente entra en coma y realmente presenta signos, ¿no?, de daño neurológico severo. Ahora, ¿cuál es la patogenia de, de este tipo de tuberculosis? En una primera fase hay realmente el bacilo va a diseminarse por la vía hematógena y se va a dirigir hacia las meninges. En la segunda fase se establece, pero en esta fase, una vez que se ha establecido en las meninges, allí él puede durar semanas, meses o años. Para la tercera fase debe haber un estímulo que provoque que los bacilos y los antígenos, ¿no?, contra el bacilo puedan entrar en actividad de tal manera que los eh, estas micobacterias y nuestro sistema inmune entren pues, ¿no?, en un conflicto realmente bastante, bastante fuerte, lo que nos va a hacer a nosotros sentir la enfermedad. Realmente el proceso inflamatorio que se produce allí, el daño que produce a las regiones aledañas, es lo que en nosotros se va a manifestar como síntomas y realmente la vamos a pasar muy mal.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de, de esta enfermedad? El diagnóstico va a ser exactamente por punción lumbar. Lo que vamos a extraer, nosotros necesitamos exactamente del líquido cefalorraquídeo. Ahora, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo tiene que cumplir también ciertas anormalidades patógenas para nosotros poder clasificar, ¿no?, a este tipo de meningitis como meningitis tuberculósica. Y aquí en la tabla 3, ¿no?, nos van a dar las características del análisis citoquímico, es decir, va a haber un aumento en la celularidad del líquido cefalorraquídeo. Realmente la glucosa va a estar bastante baja. La relación glucosa en líquido cefalorraquídeo sangre tiende al aumento, porque supuestamente lo que nosotros debemos tener es más glucosa en sangre que en líquido cefalorraquídeo. Por tanto, estas tienden a aumentar. En cuanto a las proteínas se van a quedar pues en una relación baja o muchas veces van a estar en los bordes extremos, lo que no da, realmente no ayuda mucho con el diagnóstico. Ahora, lo que sí se propaga es que nosotros encontremos al bacilo en una coloración o en una tinción de Sil-Nielsen de líquido cefalorraquídeo, pero aquí lo que va a predominar bastante es el cultivo. Ahora, no es simplemente a la alegría decir ya encontré, ya tengo el bacilo y entonces esto es una meningitis tuberculosa. No, realmente hay un consenso para el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Este consenso va a dividir criterios clínicos que de entrada el paciente debe tener sí o sí para entrar a la clasificación o estar pensando nosotros en un tipo de meningitis tuberculosa. Y es así que uno o más de los siguientes signos y síntomas debe estar presente. Tal es el caso de la cefalea, la irritabilidad, los vómitos, la fiebre, la rigidez de nuca, las convulsiones, el déficit neurológico focal, las alteraciones de conciencia y la letargia, ¿no?, que tenga el paciente. De tal manera que esta meningitis tuberculosa pueda clasificarse en una meningitis tuberculosa definitiva, donde que ya esto es sí o sí es meningitis tuberculosa. También hay parámetros para poder clasificarla como probable meningitis tuberculosa y también parámetros para poder clasificarla como posible. Y bueno, y prácticamente desechar, pues, no de que sea el origen tuberculoso, también está incluido en este consenso. Una vez que ya hemos prácticamente y se movió, perdón. Una vez que ya hemos clasificado, diagnosticado la meningitis tuberculosa, vamos a ver la tuberculosis ganglionar. ¿Cómo se manifiesta y en quiénes se manifiesta? Generalmente este tipo de tuberculosis ganglionar va a manifestarse en las edades, en los niños y en los adultos. Esta se va a presentar como una linfadenitis tuberculosa, es decir, que va a haber una inflamación de los ganglios. Este tipo de tuberculosis puede ocurrir tanto en las tuberculosis, puede ser que se origine de una tuberculosis primaria como postprimarias y se va a manifestar con este tipo de masas adenopáticas. Generalmente, no siempre, van a presentarse adenopatías cervicales caracterizadas porque son blandas, no son dolorosas y van a crecer a lo largo de semanas o meses, van a estar allí, que crecen, ya me baja, otra vez vuelve a inflamarse, vuelve a hacerse más grande y va a haber un momento en que ya no se las pueda contener. Ahora, ante una sospecha nosotros vamos a decir, hay una infección pulmonar por Mycobacterium tuberculosis.
¿Qué pasa? ¿Cómo ha ocurrido? Ha habido una diseminación, así como hay una diseminación hemática, vamos a decirlo así, hay una diseminación a través de los ganglios linfáticos. Primero, obvio, ¿no? Si tenemos el foco primario de pulmón, primero va a tomar los hilios pulmonares y mediastínicos. Por esa vía se va a dirigir hacia los ganglios cervicales, especialmente en los yugulares, los que están en el cuello, ¿no? Del triángulo posterior y los supraclaviculares. En otras ocasiones puede dirigirse hacia los ganglios axilares e inguinales, y esto pues puede ser en un 30% de los casos, yo le pondría un promedio, en el 25% de los casos se dirigen hacia la zona axilar o inguinal. Ahora, aquí, vamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, como el anterior, es exactamente microbiológico. Hay un estudio citológico del líquido cefalorraquídeo, de la punción del ganglio, perdón, para detectar la presencia de granulomas. Realmente al granuloma no lo tomemos como algo maligno, más bien yo estaría pensando que es una joya, porque el macrófago con el Mycobacterium y toda la artillería del sistema inmune está protegiendo, ¿no?, de que el Mycobacterium no pueda salirse del entorno del que ha tomado, es decir, del intracelular del macrófago. Ahora, este tipo de diagnósticos generalmente se van a hacer por biopsia, es decir, estudios anatomopatológicos que se pueda tomar de la adenopatía. Va a haber también un diagnóstico diferencial, porque podemos asumir que pueda ser otro tipo de microorganismo el que está ocasionando este tipo de adenopatías. En las imágenes podemos ver prácticamente las lesiones que han tomado los ganglios cervicales, e incluso estas lesiones pueden producir una apertura o una solución de continuidad en, en la piel. A esto a la lesión que puede abrirse a la piel, que pueda separarse, ¿no?, ellos lo van a denominar como escrófula. Los nódulos linfáticos pueden estar afectados, vamos a resaltar eso, en forma única o múltiple, o puede presentarse unilateral o bilateralmente, ¿no? No precisa exactamente que fuera a ser un nódulo, o que tienen que ser varios nódulos, o que tiene que ser un nódulo a cada lado, o monolateral. No precisa eso. El nódulo que aparezca, o los nódulos que aparezcan con una biopsia positiva para tuberculosis, es lo que es. Seguimos. Terminando lo que es la tuberculosis ganglionar, vamos a pasar a otro tipo de tuberculosis, que es la urogenital, que es bastante frecuente, ¿no?, y presenta las siguientes características. El paciente se va a presentar con disuria, hematuria, cistitis crónica, y cuando avanza ya el caso, ¿no?, cuando ha avanzado bastante ya, puede provocar una obstrucción del tracto urinario. Acá haremos un hincapié en el sistema genital masculino. Va a afectar próstata, testículos y epidídimo. Y mientras que en las mujeres el compromiso prácticamente va a ser con el endometrio, las trompas de falopio y los ovarios. Yo podría decir que pase un sistema reproductor, ¿no?, y todos ellos me van a llevar al riesgo de infertilidad. En cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, nosotros lo vamos a sospechar
de una TBC geniturinaria cuando hay una tuberculosis en otra localización, es decir, tenga un origen en, en otro órgano. Vamos a sospechar de ello también cuando las infecciones del tracto urinario sean pues frecuentes, ¿no? Y sobre todo se hagan resistentes a la terapia, lo cual en un plano un poco más comprometedor va a provocar una incontinencia con disuria y una disminución del volumen vesical. Eh, lo que se va a presentar en los exámenes de orina, ¿no? Va a ser una piuria, pero una piuria estéril, no hay un componente infeccioso. También vamos a ver que se puede presentar una leucocituria en 3 muestras. Generalmente el laboratorio, para hacer un diagnóstico, aunque no se recomienda tanto, pide 3 muestras consecutivas de orina, ¿no? Eh, y esto lo que me va a presentar esta leucocituria, ¿no? Lo que me va a probar prácticamente es que el paciente esté presentando una epididimitis o una orquiepididimitis. Ahora, en el caso de varones me va a llevar a una piospermia y en el caso de mujeres a una todo es en el mismo paciente varón que va a presentar la piospermia y la hematospermia, es decir, semen con restos de leucocitos ya caídos en batalla y igualmente muestras de sangre en el semen. Va a presentarse en otros casos, esta piospermia y hematospermia me va a producir fístulas escrotales, perianales y lumbares. Cuando esa es la vía de infección hematógena, ¿no? Vemos que recorre desde el riñón, donde que no hay síntomas principales, él va descendiendo, ¿no? Para poder alojarse prácticamente en el sistema geniturinario. Y realmente va, ¿no? Recorre todo hasta el último. En el caso de los varones, pues termina en el testículo, en el epidídimo. Mientras que en las mujeres recorre pues trompas de falopio, ovarios, trompas de falopio, quizás pueda llegar hasta el útero. Los bacilos llegan a la corteza renal de los tejidos y pueden allí ser destruidos, pero en caso de que no pueda contenerse la infección, muchas bacterias con virulencia suficiente se van a alojar allí en el riñón y van a establecer allí la infección. La tuberculosis renal avanza lento, no es que se infecta y al toque no se va a producir la infección, sino que esta va a durar 15 o aproximadamente 20 años en manifestarse y poder destruir el riñón. Realmente el paciente no siente dolor y hay poca o nula perturbación clínica hasta que la afección pues coja los cálices renales o la pelvis renal. Entonces lo que se va a producir es descargas de pus y microorganismos en orina, cola con subsiguiente cistitis, infecciones en mucosas y uréter y bueno, hasta que realmente llegan a una estenosis o a una obstrucción hidronefrótica. Para el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de la tuberculosis geniturinaria? Primero el examen de orina. Ante la sospecha, porque como tiene un porcentaje de prevalencia, ¿no? Uno sospecha y sobre todo si hay un origen
se procede a la prueba de tuberculina, se hacen los análisis de sangre, las radiografías, la pielografía, la ecografía, la tomografía, la citoscopía, arteriografía, y vemos que en estas se trata prácticamente de cubrir con la mayoría de exámenes auxiliares, se trata pues de llegar al verdadero, al verdadero origen de la enfermedad. Eh, en otros centros muy especializados vamos a encontrar que va a haber investigación con radioisótopos, lo que nos va a dar pie a que pueda haber una uretroscopía, y lo último, ya que siempre se usa, es la biopsia de vejiga, ¿no? Y lo que diga la biopsia, eso es lo que va a ser. Pero acá vale poner de manifiesto la tríada de Colombino. Esta tríada nos sirve para relacionar estos tres signos o síntomas con un posible diagnóstico rápido de tuberculosis urogenital. Es decir, ante las manifestaciones del paciente, y teniendo una orina séptica, pero con piuria, y que no deba tener estas siguientes características que están en el recuadro, del paciente con peso menor de 40, con hepatopatías previas, con insuficiencia renal crónica avanzada, alergia a los medicamentos del esquema de tratamiento, exceptuando eso, cualquier otra manifestación es señalada como la tríada de Colombino. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de tuberculosis que es bastante frecuente, ¿no? La tuberculosis gastrointestinal. Los mecanismos de infección para que se dé esta patología puede que esté en la ingestión de esputos contaminados, en la ingestión de productos lácteos contaminados, en la diseminación hematógena, o puede darse por diseminación hematógena de otro foco orgánico, las bilis contaminadas por bacilos tuberculosos, o la extensión directa de órganos continuos, es decir, de un órgano que está pegado a otro, pasa, ¿no? Es así que el más frecuente de todas estas patologías gastrointestinales tuberculosas es la tuberculosis del colon. Ahora, a la clínica de la tuberculosis intestinal, para yo sospechar qué es lo que está pasando, voy a tener lo siguiente. El paciente va a presentar dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, astenia, náuseas, anorexia, vómitos, distensión, estreñimiento y diarrea. Exceptuando las tres últimas, yo podría estar pensando en otro tipo de patologías. Pero ya teniendo el estreñimiento o diarrea o distensión, estas me van a llevar a pensar en una patología tuberculosa gastrointestinal, teniendo siempre como precedente la tuberculosis en un foco primario. El diagnóstico. ¿Cómo llego al diagnóstico? El método diagnóstico principal va a ser la endoscopía digestiva. Especialmente se va a sugerir la colonoscopía. Estos estudios de biopsia, de colonoscopía, ellos van a ser fundamentales para confirmar la presencia de tuberculosis intestinal. En la figura 5 vamos a poder ver unos cortes histológicos donde se observa la mucosa del colon con un infiltrado crónico granulomatoso. Es decir, los granulomas están presentes allí. En el centro, en la imagen B, vamos a ver a un granuloma con células gigantes multinucleadas y necrosis central en la submucosa del colon. La última tinción es una tinción de Ziehl-Neelsen, donde que prácticamente
sobre un fondo azul celeste van a destacar los bacilos de color rosados, rojo escarlata, ¿no? Ahora, acá tenemos un cuadro de variables en la endoscopía, qué es lo que yo debo ver y cómo lo debo puntuar, ¿no? Por ejemplo, me dice mucosa. Si esa mucosa tiene un patrón de presentación en forma empedrada, le voy a dar una cruz. Pero miren, si los divertículos, si se presentan divertículos por tracción, en la TBC intestinal se le va a dar 2 cruces. Y así poco a poco, ¿no? En la clínica, si me presenta diarrea, retorragia, fiebre, si en la radiología me presenta tanto, todos estos van sumando un puntaje por el cual yo pueda ayudarme a hacer un diagnóstico de tuberculosis gastrointestinal. Ahora, acá tenemos un algoritmo diagnóstico cuando queremos diagnosticar una tuberculosis extrapulmonar. Las muestras que puedo usar van a ser muestras de líquido cefalorraquídeo, de líquido pleural, líquido ascítico, un lavado gástrico, un lavado bronquial, biopsia, orina, entre otros tipos de otros tipos de líquidos orgánicos. Vamos primero a lo que es. Generalmente se hace en conjunto, ¿no? Yo hago mi tinción de Sil-Nielsen y hago mi cultivo. En la baciloscopía, como se llama así, excepto en orina, es difícil, no está indicado el Sil-Nielsen en orina. Entonces, ante un resultado positivo o negativo, igual, yo debo hacer el reporte. Ahora, si el cultivo, hago el reporte de positivo o negativo. Si es positivo, ¿no? Ya yo he estado encaminándome con el cultivo. No debo esperar exactamente que me salga positiva la coloración de Sil-Nielsen para proceder al cultivo. No, estas corren juntamente, por eso están allí los dos. No es que primero tinción, después cultivo, no, las dos. El cultivo de micobacterias por el método de Petrov, que es lo que está pidiendo que se haga la Organización Mundial de Salud, ¿no? Es un medio líquido, realmente no he descifrado que es MGIT 960, pero debe ser una solución por el cual se activa. Creo que sobre todo es una tinción fluorescente. Igual, si es negativo o positivo, se reporta el resultado. Pero, siendo positivo, se va a proceder a la prueba de sensibilidad a fármacos de primera línea con el equipo MGIT 960. Tiene que hacerse el reporte de sensibilidad, mientras que este positivo se ha sembrado en el medio de Louis Jensen para pruebas de pureza y banco de cepas. De allí se va a tomar ciertas colonias para identificarlas, de que sean micobacterias, se van a someter a pruebas enzimáticas, bioquímicas o moleculares para su identificación. Y finalmente se va a reportar como Mycobacterium tuberculosis o Mycobacteria no tuberculosa. Por último, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento en sí para este tipo de patologías va a seguir los mismos medicamentos que se usa para la tuberculosis pulmonar, como es la isoniazida, la rifampicina, la piracidamina y el etambutol. Cada uno con sus diferentes manifestaciones o sus diferentes estudios que se han hecho según el comportamiento del individuo o la micobacteria. Hay por ejemplo, un tratamiento primario acortado, el tratamiento de primera línea. Acá me hablan de si fracasa mi primera línea, voy a un retratamiento. De ese retratamiento hay un retratamiento estandarizado, viene un tratamiento de segunda línea,
¿Qué pasa si no responde? Entonces hay diferentes alternativas que se han dado, ¿no? Um, a tratar con otro tipo de antibióticos. Y aquí me he olvidado prácticamente de poner cuáles son las iniciales, voy a tratar de hacerlo. El, la tuberculosis extrapulmonar también va a seguir casi lo mismo, ¿no? Va a usar los 4 medicamentos básicos. Va a haber ligeras variantes en cuanto al órgano afectado. Y bueno, esto es todo lo que se refiere en cuanto a tuberculosis extrapulmonar.